Continuar con la tercera charla de esta mañana, un tema totalmente diferente. Para ello tenemos a la doctora Elena Costa, que es técnica del Servicio Técnico de Postcosecha, como os he presentado antes, y igual que hizo el año pasado, os va a hacer una evaluación de las principales incidencias que ha habido esta campaña, ¿no? Para que luego pues podamos entre todas debatir un poco qué es lo que ha pasado y cómo lo vemos. Bueno, Elena, cuando quieras. Pues me ha tocado a mí hacer el tema de las incidencias de la campaña. Es el segundo año que hacemos esta charla. Es una charla resumen en la cual se intenta ver cuáles han sido los principales problemas de la campaña o aquellos problemas que para nosotros creemos que han tenido mayor impacto. Por lo tanto, vais a ver muchas fotos, vais a ver muchas fisiopatías, muchas enfermedades, mucha fruta que la verdad no es demasiado agradable de ver, pero creo que el motivo de la charla sí lo requiere porque vamos a hablar de incidencias y porque tenemos que mirar a la cara el problema si queremos después intentar encontrar una solución e intentar abordar esta próxima campaña con éxito la conservación de la fruta. El año pasado ya empecé de la misma manera y creo que es importante que nos pongamos en situación porque ahora estamos en el mes de mayo y parece que la campaña pasada queda muy lejos, pero todavía las manzanas y las peras están dentro de cámara y por lo tanto hay que ponerse en la situación que ellas vivieron antes de ser recolectadas para ver cómo ha sido su conservación. La campaña anterior tuvo para mí dos puntos importantes. El primer punto, pues nuestra conocida de todos los años, la piedra. La zona de Lleida se vio muy afectada por una pedregada a principios del mes de junio, que es la que veis en pantalla, que mermó mucho la producción tanto de melocotón, nectarina, como de manzanas y peras. Muchas hectáreas se vieron afectadas, con lo cual bajó la producción y por lo tanto también bajó mucho la cantidad de fruta que después se iba a llevar a cámaras de conservación. La verdad es que lo peor estaba por venir, porque para mí una de las cosas que más importancia ha tenido este año ha sido la ola de calor. Empezó el año pasado, como veis aquí, titulares de prensa, el julio el más caluroso desde que se tiene registros, el verano más cálido en España, temperaturas en verano disparadas, olas de calor. La verdad es que las temperaturas fueron extremas, es una de las olas de calor más largas que hay, duró más de 26 días, hasta prácticamente finales de julio se batieron todos los récords de los cuales hay datos históricos. Veis aquí temperaturas, por ejemplo, en Lleida se batió récords el 7 de julio, en Zaragoza, en Girona. Es decir, traíamos un producto muy estresado, con mucho metabolismo, con una tasa respiratoria muy alta y este es el producto que se recolectó, el producto que después nosotros teníamos que frenar en cámara y teníamos que llevar a conservación. Por lo tanto, muchas de las fisiopatías, muchas de las cosas que explicaré tienen este punto de partida, un punto de partida de una campaña con mucho estrés térmico. En la presentación hay dos bloques, hay un bloque de fruta de hueso y otro bloque de fruta de pepita, porque aquí hay centrales, en nuestra zona la fruta de hueso está teniendo cada vez más relevo y por lo tanto creo que es interesante también hacer comentarios sobre la poscosecha en la fruta de hueso. En fruta de hueso, el servicio se dedica a hacer un análisis a la entrada de las partidas y uno de los puntos donde más incidencia hacemos es sobre el potencial de podridos que tendrá esa fruta. Este año se analizan a la entrada, mirando un poco qué tipo de hongos tendrá. Lógicamente estamos buscando Monilia, que para nosotros es el enemigo número 1 en fruta de hueso. Pero este año hubo una cosa curiosa, probablemente por esas temperaturas tan altas, que durante los meses de junio y julio, especialmente julio, Rhizopus, un hongo que también está muy adaptado a temperaturas altas, que vive en suelo, fue el hongo prioritario en las partidas recolectadas durante estos meses. A finales del mes de julio volvió otra vez a llover, el 31 de julio vuelve otra vez a llover, y como no, vuelve otra vez a pedregar, esta vez pedrega en la zona más del Baix Segrià, Soses, Alcarràs se ven afectados, y si ya teníamos fruta en árbol que ya se estaba empezando a podrir, más otras pedregada, pues aparece nuestra amiga, aparece Monilia con bastante ímpetu, con mucha virulencia este año. Y aparece también otro hongo que es más minoritario, que es Geotrichum, que lo he puesto aquí simplemente un poco por la relevancia de ver cómo este hongo evoluciona a lo largo de los años. Solemos hacer un perfil fúngico, es decir, hacemos una gráfica de este tipo, en la cual para diferentes empresas lo que hacemos es semana a semana 24 hasta la semana 37, de junio hasta septiembre.
El porcentaje de muestras que está en verde serían las muestras que las damos por correctas, es decir, muestras que no se pudrirán. Las muestras que son de color naranja son aquellas que tienen un riesgo medio y las muestras que están de color rojo son aquellas en las que más del 20% de la muestra se ha podrido o se pudrirá. Si veis el perfil, es un perfil muy marcado, en lo cual a partir de un momento empieza a hacer una bajada, de tal forma que a final de campaña, pues por aquí ya tenemos pues aproximadamente en este momento el 40% de las muestras están entre riesgo medio y riesgo alto de podrido en poscosecha. Esto es a la entrada, es decir, es lo que viene de campo. Por lo tanto, este año hemos notado que a partir del 1 de agosto el riesgo de Monilia se incrementó. La estrategia en campo fallaba, no teníamos una buena vida del producto, el producto acababa pudriéndose. La verdad es que no es el peor perfil, no he elegido de los peores, porque hay algunos peores, sobre todo marcados si tienen mucho melocotón tardano, mucho melocotón Roix d'Albesa o al final en septiembre, donde estas gráficas, estas barras rojas llegan prácticamente hasta el 50% de las muestras con riesgo de podrido. La verdad es que si preguntáis a los comerciales, ¿ha sido campaña de Monilia? Probablemente a nivel comercial os dirán que no ha sido campaña de Monilia. Viendo esta gráfica tendría que haber sido más. Pero aquí tenemos un aliado en poscosecha, que es el fludoxonil. El fludoxonil, he puesto Scholar porque es el único registrado, pero la materia activa fludoxonil ha sido una herramienta utilizada en el sector este año cada vez más. La verdad es que la aplicación en barra en post cosecha da un resultado muy bueno, controla bastante bien lo que sería el riesgo de podrido, de tal forma que después de esta aplicación post cosecha, empresas que podían haber tenido un perfil como el que veis aquí en la gráfica en entrada, con un montón de barras rojas desde muy pronto, desde antes de la semana 31, es decir, ya en julio con problemas, después de hacer el tratamiento en confección han revertido el problema y han conseguido a salida de cara a cliente pues que más del 80% de sus muestras no tuviesen riesgo. Por lo tanto, la estrategia fludoxonil en post cosecha creemos que es una buena herramienta para complementar y conseguir al final un buen resultado. Este es el aspecto, los de la izquierda serían fruta tratada, fruta control, perdón, la izquierda sería fruta control y la derecha fruta tratada, como veis es un antes y un después. Lógicamente, como cualquier cosa, necesita ajustes, necesita una buena dosificación, un buen rato de aplicación, bueno, necesita una serie de conocimientos técnicos para ponerlo en marcha, pero si la herramienta se utiliza adecuadamente, pues el control es el que es. La verdad es que cuando presentamos estos resultados a las empresas, algunos gerentes o algunos técnicos de campo dicen, bueno, pues perfecto, como tratáis vosotros en poscosechas, nosotros ya no hacemos nada. Pues no, esa tampoco es la lectura. La lectura es que Monilia es un problema transversal, es un problema de toda la cadena, un problema que empieza en campo, por lo tanto, si en campo no se hacen bien las cosas y la presión del hongo ya es muy alta, la verdad es que en post cosecha el Scholar fallará, o sea, simplemente todo el mundo tiene que poner de su parte, por lo tanto, en campo se tienen que ajustar las estrategias. También se está viendo que, como el hongo es un animal vivo, quizás se está volviendo él también más virulento, es un factor a tener en cuenta. Lógicamente, a medida que pasa el tiempo y que vamos atacándolo, él se está defendiendo, por lo tanto, la enfermedad también puede ser que venga ya más virulenta de campo. Luego, si el control no es bueno, cuidado, porque este hongo es un hongo que crece en cámara, es decir, que tiene la capacidad de seguir creciendo y, por lo tanto, podemos encontrarnos a la salida de cámara frutos podridos en palot, cosa que nos puede llegar a sorprender, pero es así. Esto es fruta que ha estado conservada en cámara después de 15 días y, por lo tanto, que los destríos, esto es un palot que se deja en destrío, pueden ser importantes en confección y que, lógicamente, si el Scholar no se aplica o se aplica incorrectamente, pues en el lineal el cliente final va a tener Monilia en la caja final. Por lo tanto, importante el control de este hongo en el caso de la fruta de hueso. Para el caso de la fruta de pepita, que es, dijéramos, el bloque importante, porque en conservación es lo que, al estar mucho más tiempo en conservación, lógicamente tenemos muchas más probabilidades de problema. Quiero que volvéis otra vez a la diapositiva de las temperaturas máximas y de ese calor extremo,
para volver entonces desde ese punto de partida a ver cómo ha seguido el fruto. En el caso de la fruta de pepita, hablaré solamente porque tengo poco tiempo, 2 variedades en pera y 2 variedades en manzana. Hablaré de blanquilla porque en la zona de Lleida continúa siendo muy importante y también en la zona de Calatayud. Y hablaré de conferencia, hay mucha gente de aquí de La Rioja y por lo tanto creo que están interesados en que se hable de conferencia. Y luego en manzana se hablará de 2 variedades también, de Gala y de Golden. Si empezamos con blanquilla, una de las cosas que creo que todos los técnicos de campo estaréis de acuerdo conmigo ha sido la maduración que ha tenido la blanquilla este año. Nos hemos encontrado este año que la fecha de recolección se fijó sobre principios de agosto, 4 o 6 de agosto, y que en 4 días la firmeza se desplomó completamente. Nos quedamos en muchas partidas, que un porcentaje, un 15 o un 10% de la fruta venía madura, venía ya con mucho problema y por lo tanto ya te hacía prever que la conservación sería difícil. ¿Difícil en qué aspecto? Bueno, recordar que era un verano cálido, por lo tanto la sensibilidad al escaldado estaba encima de la mesa, se preveía que había sensibilidad al escaldado y con todo este tema de maduración, pues un mayor riesgo de descomposición interna y mayor riesgo de todo lo que viene asociado a las descomposiciones internas, como podría ser problemas de hongos. La verdad es que los peores presagios se cumplieron y empezamos ya con el escaldado muy pronto, empezamos en frío normal a detectar partidas de escaldado, lo conocéis todos de sobra, no hace falta que hablemos más de él. A partir del mes de enero y febrero todo tenía problemas si no estaba tratado y no había vida si no estaba tratado con algún sistema de control de escaldado. Igualmente en otras variedades, no fue simplemente blanquilla, alejandrinas, rojas, granis, todas tuvieron mucha sensibilidad. Por lo tanto, las 3 herramientas que se utilizaron en el sector y que el año pasado intenté también hacer un poco la comparativa entre ellas, pues os he puesto cómo al final cada una de ellas ha conseguido o no ha conseguido controlar esta fisiopatía. SmartFresh, un MCP, pues un año más, SmartFresh ha conseguido controlar el escaldado. Aquí veis muestras en la parte de la izquierda sin tratar, en la parte de la derecha tratadas. Ha habido un buen control por parte del producto, pero también se tiene que decir que también se le ha puesto difíciles las cosas a SmartFresh. Hemos dicho que es un fruto que viene muy maduro de campo, que viene con mucha tasa metabólica, por lo tanto es un fruto difícil de controlar y más aún, SmartFresh tiene un rango de actuación, una ventana, por lo tanto aquellos frutos que estén fuera de sus valores se le escapan un poco. La casa comercial ha hecho un esfuerzo, y aquí sí que es de agradecer a la gente de Agrofresh, ha hecho un esfuerzo de seguir todas las aplicaciones para ver realmente el potencial que tenía la fruta que estaba dentro de la cámara a nivel de la conservación. Os explico un poco las gráficas que se utilizan. Utilizan este tipo de gráficas en las cuales se ven en rojo la producción de etileno que genera una fruta sin tratar y en verde la producción de etileno que genera una fruta tratada. Veis la diferencia importante de hacer el tratamiento o no hacerlo. Y lo mismo en retención de firmeza. Esto sería la firmeza de la recolección y después de 7 días la fruta que no está tratada baja la firmeza y la fruta que está tratada mantiene firmeza. Esta es una aplicación que ha ido bien, ha ido correcta, por lo tanto va a larga conservación. Sin embargo, este año ha habido algunos casos en los cuales ha dado esto. Ha dado que el SmartFresh ha producido etileno, no tanto como el control, pero lo ha producido y la firmeza ha perdido firmeza. Lógicamente, no tanta como el control, pero ha perdido. Es decir, incluso SmartFresh, una herramienta muy potente, se las ha visto difíciles este año para ejercer un control total sobre el producto. Por lo tanto, en algunas de las aplicaciones se ha tenido que recomendar por parte de la casa comercial media conservación. Así pues, importante, no el hecho de aplicar SmartFresh implica automáticamente ya desconectar, lo tenemos tratado. No, todo tiene que estar en consonancia. Segunda estrategia, segunda herramienta, recubrimientos. Bueno, siento dar la noticia, pero para nosotros continúa esta estrategia sin conseguir un control. Esta herramienta por ahora no está adecuada para el control del escaldado. Se ve una fruta más brillante con recubrimiento, pero continúa escaldándose.
Creemos, desde nuestro punto de vista, que puede ser una herramienta de futuro para el control del escaldado, pero tal como ahora están diseñados, necesita quizás un poco más de fase de laboratorio, de fase de ensayos, para poder utilizarlos como antiescaldantes. Les vemos cosas positivas, la verdad es que tiene una cosa que es bastante interesante, que es el tema del brillo, el tema del acabado. No sé si se aprecia bien en las fotos, porque en las fotos siempre hay un punto de... Pero esta es la fruta tratada con un recubrimiento a la salida y este es el control. La fruta que está tratada de cara a la venta en palots, de cara a lo que es la comercialización en directo, es bastante interesante por el color vivo que aporta y por el brillo que aporta. Ha habido algunas consultas de si el recubrimiento provocaría algún daño interno. La verdad es que no hay, el uso del recubrimiento con las formulaciones actuales no incrementa los daños internos, incluso en un año como este, que ha sido de bastante sensibilidad. El tema de las dinámicas, el año pasado se habló de las dinámicas, este año os podemos presentar más resultados llevados ya un poco al extremo. Esto es fruta conservada en nulo y fruta conservada en atmósferas dinámicas con la técnica del ACR a muy bajos niveles de oxígeno, fijaros, 0,406, muy bajos. Hay un control total, incluso después de 3 semanas en frío más 7 días de vida útil. Era una de las críticas que tenía la dinámica, que no mantenía el control del escaldado cuando se descontrolaba la cámara. Hemos conseguido que mantenga control, pero también lo hemos tenido que llevar al extremo. Hemos tenido que bajar las consignas del oxígeno a 0,4. Es decir, hemos tenido que ejercer mucho más control, el sensor mucho más ajustado para poder conseguir un resultado como el que estáis viendo en pantalla. Bueno, de todas maneras, para nosotros el escaldado no ha sido un problema este año. Si la estrategia utilizada y decidida en el primer momento era correcta, para nosotros el problema ha sido esto, porque el yocat, la descomposición que ya se veía en campaña, pues ha continuado y, por lo tanto, un porcentaje de frutos ha continuado madurándose. Ha habido en todos los tipos de conservaciones, ha habido en frío normal, en atmósfera controlada, en todas las conservaciones ha habido yocat. Y más que este problema, el problema ha sido este que veis en pantalla. Los frutos descompuestos han acabado pudriéndose por esta especie de mix, que veis aquí en pantalla, en lo cual al final el fruto yocat pues tiene un poquito de todo, todos los hongos. Esto afea mucho lo que es la venta, porque cuando se ven los palots se ven de esta manera, ves muy marcados los frutos podridos, el resto está correcto, pero ves muy marcados los podridos y ves muy marcado también el pedúnculo o la zona carpelar, es decir, se ve bastante, el acabado no es demasiado bonito. Si veis un poco, pues este sería el aspecto de la fruta, un poco de todo, un mix de un popurrí de hongos variados. El tratamiento post cosecha, como en muchas ocasiones se realiza tratamiento con SmartFresh, esta fruta no suele llevar drencher, no suele llevar fungicida, a pesar de que hemos visto el mismo problema en cámaras que sí que llevaban fungicida, pero muchas de ellas no lo llevan. De todas maneras, os recuerdo que el fungicida que nosotros ponemos en post cosecha es imazalil. Imazalil está recomendado para penicillium, pero que muchos de estos hongos, nos habéis venido con muchas consultas al IRTA, hemos identificado muchos de ellos, han sido principalmente dos. Por un lado, botrytis, que es este hongo más algodonoso, más blanquecino, que tiene el problema de generar nidos, con lo cual cuando se pudre muchas más frutas, y el siguiente ha sido alternaria, un patógeno que para nosotros es un patógeno débil, que no tendría por qué provocar problemas, pero que este año ha dado el problema quizás al encontrarse un fruto más descompuesto, con menos firmeza, que era fácilmente atacable, ¿no? Entonces este hongo ha dado problemas. Y una curiosidad es la presencia de alternaria en el corazón, veis aquí, implica que en el momento de floración pudo haber un ataque, por lo tanto hay que vigilar en las floraciones de las peras, porque alternaria no era o no estaba descrito normalmente en nuestra zona como un patógeno, pero parece ser que este año sí que ha habido incidencia, por lo tanto cuidado con este hongo en campo. Hasta aquí sería lo que es blanquilla y entonces ya pasaríamos a conference. Y en conference, como ya os he dicho, pues yo creo que todo el mundo también estamos de acuerdo, los que han venido de fuera nos lo pueden ratificar, es que el problema por excelencia este año ha sido el problema del pardeamiento interno en conference. Veis un poco cómo es la sintomatología que tiene, es un tejido que es de color marrón, que tiene cavernas, que bueno, es un problema ligado a productor y a finca, quizás en las últimas fechas de recolección más que en las primeras,
pero que bueno, nosotros ya empezamos a ver problemas en algunas de las inspecciones que se hacen en enero, ya se empezó a detectar, en algunos casos más leve, en una zona solamente del fruto y en otros ya un poquito más avanzado, y que luego ya en las salidas y en las aperturas, a medida que iba avanzando la conservación o en partidas que estaban muy maduras, la verdad es que el problema ya empezó a ser en algunos momentos crítico. Bueno, algunos me dicen, ¿nos vas a dar la solución? La verdad es que la solución al problema la tenemos un poco difícil, porque primero tendríamos que saber cuál ha sido la causa. Aquí, un poco, ¿cuál es nuestra hipótesis de trabajo? Nosotros pensamos que el problema viene por una mala difusión del CO2 endógeno, es decir, la respiración del propio fruto genera CO2 y este CO2 este año ha tenido dificultad para poder salir del fruto, de tal manera que se ha quedado atrapado en el interior y al final ha generado un problema de cavernas, un problema de pardeamientos. Esto está muy directamente relacionado con la permeabilidad que tenga la membrana para dejar pasar los productos hacia el exterior. Por lo tanto, una membrana más débil, una membrana más envejecida, será una membrana que dará más problemas y que, por lo tanto, el CO2 tendrá más problemas en difundir. Hay dos momentos en los cuales es importante conocer el estado en el que está el fruto. Por una parte, ver cómo realmente ese fruto ha crecido, revisar desde el momento de floración hasta el momento final de recolección, el abonado en finca, revisar los riegos, revisar los tratamientos hormonales que se hicieron, porque es ahí realmente cuando el fruto se está formando, cuando forma la célula, cuando forma la estructura. Por lo tanto, es ahí donde ha tenido el problema o podría haber tenido el problema. Estoy hablando siempre de supuestos, siempre es de hipótesis. Y otro punto muy importante que también se tiene que tener en cuenta es el tema del estado fisiológico en el momento de cosecha, es decir, del momento que nosotros recolectamos. Conference es una variedad en la cual para decidir el momento de cosecha, como pasa igualmente en Blanquilla, utilizamos la firmeza un valor, tenemos unos valores establecidos y es el valor que nosotros utilizamos. La firmeza en la mayor parte de los casos y la mayor parte de los años es un parámetro adecuado. La firmeza correcta nos da un estado fisiológico correcto. Normalmente esto es cuando tenemos una floración que más o menos ha sido homogénea, una floración que ha sido por igual. Este año, en La Rioja, y quizás los compañeros nos lo pueden corregir, tuvieron mucho problema en cuajado. Hubo un problema en el cuajado de fruta, llegaron frutas de diferentes floraciones que a lo mejor llegaban en estadios diferentes de maduración al momento de cosecha. Por norma general, firmeza se mantiene muy bien en variedad de Conference, una variedad que tiene una ventana de cosecha bastante amplia. Este año las compañeras de La Rioja hicieron una pequeña prueba con otro parámetro que fue el almidón. Sabéis que en manzana el almidón, la regresión del almidón indica el momento de maduración. Cuando el fruto tiene esta coloración es verde y cuando tiene la pulpa, la coloración blanquecina, es que el almidón se ha degradado completamente y el fruto está maduro. Para que os doy dos ejemplos, esto se ha hecho un poco a nivel experimental, como un primer ensayo, juntamente con gente de Agrofresa he realizado esto. Veis, por ejemplo, este caso. Esto es una muestra de 20 frutos, donde tenéis una firmeza de 6,6 y un índice de almidón de 3. Veis aquí la foto de cómo es el almidón, de cómo son los frutos, muy homogéneos, todos ellos fueron igual y en un óptimo de recolección. Si veis esta otra partida, es una partida que por firmeza está incluso un poco más alta, pero por firmeza está igual que la anterior, pero si veis la fotografía de los almidones, en esta partida de 20 frutos hay 1, 2, 3, 4 y 5 frutos que están al nivel 6. Esto implica que de esta partida, al menos de 5 frutos sobre 20, ¿cuánto es eso? Un 25%, un 25% de la partida entraba en un estadio de madurez maduro, adelantado, y por lo tanto se ponía en conservación. Creemos que esta irregularidad en las entradas, provocada también a lo mejor por el tema de la cuajado, en la floración y en el crecimiento, fruta pequeña que a lo mejor se forzó un poco más a coger calibre, pues podría ser una de las explicaciones. Podría ser una, Lógicamente, el problema ha salido en cámara de atmósfera controlada. Con Victoria siempre dice, hombre, a lo mejor si tuviésemos ahora fruta de frío normal también lo tendría. Vale, pero es innegable que el problema ha surgido y ha surgido con más intensidad en fruta que venía de cámara. Lógicamente, decimos que es un problema de CO2 endógeno, por lo tanto, dentro de las cámaras de atmósfera controlada tenemos temperatura, parámetro de estrés y tenemos CO2, pues la fruta ha estresado mucho más.
En el tema de las temperaturas, bueno, más que nada, en las temperaturas hemos dicho que el producto tenemos que frenarlo, que lo tenemos que frenar con rapidez, que tiene que bajar la respiración. Creemos que importante, aparte de lo que es la temperatura, es el tiempo que se tarda en bajar la temperatura. Hay que vigilar mucho con esta fruta las prerefrigeraciones. En el caso del CO2, pues, lógicamente los CO2 altos han favorecido el tema del pardeamiento, pero es verdad que ha aparecido pardeamiento incluso en cámaras que tenían CO2 bajos, CO2 del 1,2, del 1,3, del 1,4. Por lo tanto, el CO2 se ha hecho crítico, pero no necesariamente en cámaras que han tenido CO2 bajos no ha aparecido el problema. En cuanto a cómo afectan las otras herramientas, las herramientas post cosecha, la verdad es que todo ahora es un poco analizando los datos. En el tema de SmartFresh hemos tenido la ventaja de que SmartFresh ha frenado mucho el fruto, pero por otro lado también está por bibliografía de que favorece los daños por CO2. Los recubrimientos son una barrera, por lo tanto, si es un problema de difusión, los recubrimientos podrían haber provocado una barrera. Creemos que las formulaciones actuales no lo han hecho, es decir, porque hubiese tratado con recubrimiento o sin recubrimiento no ha tenido más problema. Y en el tema del extremulo, es un poco la bipolaridad del hulo, del extremulo. Por una parte, cuando bajas mucho el oxígeno, el CO2 se hace mucho más crítico, pero al bajar tanto el oxígeno, respira mucho menos. Con lo cual yo creo que hay que traspasar esa barrera y si conseguimos bajar mucho el oxígeno, el problema también podría estar controlado. Todo esto son hipótesis, todo esto es trabajo a hacer porque realmente el problema está encima de la mesa, todavía no tenemos una única llave maestra, pero que sí que son estas las tendencias o los puntos por los cuales nosotros nos inclinamos. Más cosas en conferencia os enseño una fisiopatía que es el black spot. Es una fisiopatía que os la enseño porque está siendo cada vez más habitual en nuestra zona el tema del black spot, un oscurecimiento en la piel. Es un tipo de sunscald o golpe de sol, por un exceso de calor o por un exceso en las zonas, en las caras de sol, la piel queda afectada y después en conservación aparece este problema. Es un problema que realmente no tenemos un control ni tampoco tenemos una estrategia para tratarlo. Normalmente las fincas no tienen malla ni tampoco se utilizan con protectores solares de ningún tipo y por lo tanto es una fisiopatía que a lo mejor en un futuro podemos ver y podemos continuar apreciando. El tema de la deshidratación, este año hemos tenido quejas de deshidrataciones, es decir, cámaras que normalmente no deshidrataban, parece ser que este año han deshidratado más. Le queremos dar la explicación porque un fruto, como veis ahí la pera, cuando viene con mucha tasa metabólica, normalmente pues la transpiración del fruto, el fruto venía a 40 grados de cámara, pues el fruto tenía una capacidad de transpiración muy alta y creemos que hay más sensible este año a deshidratarse. Aquí la deshidratación es un factor, es todo de cámara, hay que regular bien el funcionamiento de la cámara para evitar este problema y por lo tanto aquí sí que son a nivel de frigoristas los que tendrán que regular más los saltos térmicos, los valores de ese escarche, los preenfriamientos, etcétera. Igual que pasaba en Blanquilla, pues los frutos que llegaron con problemas, que llegaron más maduros, pues acabaron al final generando hongos y generando descomposiciones y por lo tanto esta especie de pupurrí que no solo se ha dado en conferencia, también se ha dado en Deboe y en otras variedades. Bueno, acabado un poco el tema de la fruta de pepita de pera, pasamos a manzana, un poco rápido, pero sí que también me gustaría comentar dos cositas sobre dos variedades. La primera será la variedad de Gala, porque hay compañeros de Girona y creo que en Girona la preocupación es en Gala, en conservación, es debida al pardeamiento interno. No sé si lo conocéis, pero los que no lo habéis visto nunca es el pardeamiento en la zona superior, en el cuarto superior de la manzana, que después a medida que se va agravando pues puede llegar incluso a la zona ecuatorial. Está igualmente ligado a senescencia del fruto y, por lo tanto, a medida que avanza la maduración, la sensibilidad es mayor. El problema quizás es que a salida se aprecia, pero se desarrolla mucho en shelf life, por lo tanto, es una cosa que el cliente del lineal, supermercado, cada vez mira más y, bueno, ellos como cuando tienen que ver algo rápidamente se ponen con el cuchillo, pues empiezan a cortar y hay algunas reclamaciones debidas a pardeamiento.
Un poco el aspecto que veis en las fotos es una fruta que si más o menos está recolectada sobre unos parámetros, bien conservada, bien tratada, bajado bien el oxígeno, puede llegar a tener buena conservación, pero a partir de unos niveles de almidón, cuando empieza a subir almidón, pues ya empezamos a apreciar el pardeamiento en salida y después la foto final sería el aspecto que tendría después de 7 días en vida útil esta fruta que está conservada. Pardeamiento se ha empezado a ver pronto, pero como siempre son habituales a partir de las salidas que se hacen de cámara sobre los meses de enero, empieza a aparecer pardeamiento y por lo tanto a partir de enero, febrero y marzo hay problemas con él. Bueno, la incidencia entre la maduración y el pardeamiento es bastante evidente. Aquí tenéis una gráfica en la cual podéis ver los niveles de almidón que tenían las partidas a la entrada con la incidencia real que han tenido al final a salida de pardeamiento y podéis ver cómo almidones que a lo mejor superan ya a partir de 7, aquí son 2 clones, Galaxy y Brookfield, en algún clon a partir del 7 y en otros ya entre 7 y 8 se disparan los porcentajes de pardeamientos internos a la salida. Las herramientas de que disponemos hoy en día, SmartFresh no lo controla, no tiene un buen control sobre esta fisiopatía y en el caso de las atmósferas dinámicas, en el caso de las bajadas de oxígeno, podrían llegar a tener un efecto porque es un efecto relacionado a oxidación, pero sí que es verdad que cuando el nivel de partida ya es nivel de almidones altos, no tampoco tienen un buen control las atmósferas dinámicas sobre el problema. En el caso de Golden, esta os la quería poner porque en Golden, normalmente Golden es una variedad bastante fácil de conservar, pero sí que hemos tenido en algún caso alguna partida con este problema, el escaldado de senescencia en Reinders. Esto es un clon que tiene menos potencial post cosecha, o para nosotros tiene menos potencial post cosecha que Delicious, y entonces normalmente esto siempre viene ligado a un mal manejo en cámara. Hay que decir que ya la partida tiene algo que ver. Normalmente Reinders, quitéis las escalas de almidón, pues empieza un poco antes, lo que es la época de recolección, y luego ya en 10-12 días acaba con almidones ya muy altos. Estoy hablando de la zona de Lleida, porque me miran los de Girona con cara rara. La zona de Lleida es así. Entonces, bueno, el problema es con partidas que son del final, que han tenido un problema en manejo, que a lo mejor su temperatura en cámara no ha sido correcta, los gases no han sido correctos, al final han desarrollado este exceso de maduración en Golden, que se caracteriza con este escaldado de senescencia. La verdad es que para nosotros la Golden no tiene problema en conservación. El problema que tiene la Golden es la cantidad de estríos que tenemos en Golden. Tenemos problemas en la Golden de Lleida por tema de lenticelosis. Tenemos problemas por temas de lenticelas con lenticelas abiertas. Tenemos problemas, este año ha sido un poco sorpresivo, el tema de hongos. Hemos tenido problemas de Gliosporium en campo que no habíamos tenido nunca, pues han habido problemas. Hay problemas de golpe de sol. Tenemos problemas de deshidrataciones a salida de cámara. Hay problemas de golpes en recolección, de excesiva coloración verde, de que es muy difícil conseguir una buena coloración amarilla con nuestra Golden, y problemas de bitter pit. En definitiva, es una variedad que es complicada por la cantidad de destríos que tenemos para conseguir que nuestra Golden llegue a ser la Golden maravillosa que nos vende Marlene y que nos vende que queremos ver en el supermercado. Trabajamos con una de las cosas, este año os presento una última diapositiva sobre esta parte de aquí, sobre los virajes de color. Es unas cosas que tiene consulta por parte de los clientes, cómo conseguir que la Golden, que es una Golden muy verde, de fondo verde, se vuelva amarilla para tener una Golden amarilla en el lineal, que sea competencia de la Golden que viene de Francia. Estamos probando varias cosas para poder conseguir revertir el color. Estamos probando tratamientos de calor, hacer tratamientos de calor con Golden para intentar que vire el color, hacer tratamientos en anoxia a altas temperaturas para revertir color o hacer inyecciones de etileno. Estamos en fase experimental, o sea, estamos intentando trabajar sobre este tema sin perjudicar la firmeza. Recordemos que ya venimos de una firmeza mucho más baja que la que tienen en otras zonas de montaña, y que por lo tanto cuando aplicas tratamientos agresivos como 96 horas a 20 grados o tratamientos con etileno, 100 ppm de etileno, perjudicas firmeza y por lo tanto si ya vienes de una firmeza baja quizás el producto final no será tampoco del agrado. Pero sí que se está trabajando en Golden para conseguir en el lineal una mejor coloración a la salida de nuestra Golden.
Acabo como conclusión, es un poco para hacer el final de la presentación. En fruta de hueso continuamos viendo el Monilia como un problema a tratar, como que esta campaña hay que volver otra vez a insistir en las estrategias de campo, hay que volver otra vez a insistir en el control en campo y hay que volver otra vez a gestionar las aplicaciones post cosecha de fluodoxonil. En el caso de fruta de pepita, la verdad es que, y para desgracia quizás nuestra, creemos que esta no será la única campaña en la cual haya olas de calor, en la cual haya temperaturas extremas. Estamos en un clima que cada vez va hacia un calentamiento más global y, por lo tanto, nuestra fruta va a entrar siempre en unas condiciones parecidas, muy activada, con mucho ritmo y con una menor capacidad de conservación y, por lo tanto, nosotros tenemos que intentar frenarla con todo lo que tengamos en nuestras manos, utilizando estrategias, atmósferas controladas más estrictas, utilizando Smart Freeze, regulando mucho las recolecciones, mirando mucho los estados de madurez y, sobre todo, haciendo una gestión de las cámaras. Es decir, si la cámara no puede llegar a más del mes de febrero, a pesar de que tú toda la vida hayas tenido banquilla hasta el mes de abril, pues este año, lo siento, no podrá ser. Es decir, a veces los gerentes se enfadan porque ¿cómo puede ser si yo he tenido siempre hasta el mes de junio o hasta el mes de julio? Pues bueno, a lo mejor el coste de mantener una cámara implica muchas mermas, implica muchas pérdidas y por lo tanto hay que plantearse que a lo mejor en algunas conservaciones no serán posibles alargarlas tanto como estábamos acostumbrados. Y eso es todo. Bueno, gracias Elena, siempre muy optimista. Está bien esto. Muy rico. ¿Algunas preguntas? ¿Tenéis un comentario? ¿Algo queréis añadir? Uy, bueno, ahí el clásico. No, está Ignacio. Hola, buenos días. Como siempre tengo alguna pequeña comentario con respecto a esto. Claro, es un compendio de todos los problemas que han salido, pero lo que sí que está claro es que cuando se hacen las cosas bien, sobre todo en el tema de la recolección, los patrones que tiene que cumplir la fruta, los